Camerún, 1986. Una noche, 4 aldeas, 1700 muertos, sin fuego, sin estruendo, sin temblor. Las puertas cerradas por dentro, las hogueras encendidas hasta el amanecer, los perros muertos junto a sus dueños, los dueños muertos en sus camas, las gallinas muertas dentro del corral y el ganado caído de costado como si se hubiera dormido de pie. El nombre del lugar es Lago Nyos, un cráter dormido en el noroeste del país. La noche del 21 de agosto a las 9:30, ese cráter expulsó hacia el aire algo que la geología no tenía nombre para llamar. 20 minutos, 3 valles, 25 kilómetros de alcance, 1746 víctimas humanas, 3500 cabezas de ganado. Cuando llegó el amanecer del 22, las aldeas de Nyos, Cam, Cha y Subum ya no existían como comunidades vivas. Y no era un caso aislado. 2 años antes, a 100 kilómetros al sureste, el lago Monoun había matado a 37 personas en una carretera, una noche también de agosto. 1000 kilómetros al sur, en el corazón de África Central, descansa un tercer lago, 1000 veces mayor que Nyos. 3 lagos, una misma anomalía, una sola explicación posible. Versión oficial inicial: envenenamiento del agua, fuga química, atentado. En 48 horas, las 3 hipótesis estaban descartadas. No había industria en 150 kilómetros a la redonda. No había heridas en ningún cuerpo. No había rastro químico en el suelo. Y 1746 personas seguían muertas. ¿Qué sustancia mata a una región entera sin dejar herida, sin dejar olor, sin dejar rastro? ¿Cómo aparece esa arma en un cráter que llevaba dormido más de 400 años? ¿Quién decide qué advertencias llegan a tiempo y cuáles se quedan archivadas? Y si el mecanismo funcionó una vez en silencio absoluto, ¿puede volver a activarse a otra escala, en otro lago, con otra cifra? La respuesta empezó a llegar 3 semanas después. El asesino no era una sustancia traída desde fuera. El asesino estaba dentro del lago. Llevaba siglos esperando. Hacia el final de este vídeo quedará claro por qué el mismo mecanismo está cargado, ahora mismo, bajo 2 millones de personas en otro lago africano. Y por qué el ingeniero que diseñó la única defensa contra él tardó 15 años en conseguir financiación. A las 9:30 de la noche del 21 de agosto, el lago Nyos empezó a hervir sin fuego. Lo que ocurrió en las 4 horas siguientes cambió para siempre la lista de cosas que un lago puede hacer. Joseph Nquain, agricultor de Lower Nyos, recobró la conciencia a las 6 de la mañana del 22 de agosto. No podía mover las piernas. La piel del cuello y de los brazos le ardía como si la hubieran sumergido en ácido diluido. A su alrededor, en su propia casa, no se oía nada. Estuvo 4 horas inmóvil antes de poder arrastrarse hasta la puerta. Lo que vio en la calle no lo describió en público hasta 2 años después. Las primeras patrullas militares llegaron al amanecer. Los soldados encontraron las aldeas en estado de naturaleza interrumpida. Comida sobre las mesas, lámparas de aceite todavía encendidas, cuerpos en posiciones de sueño, sin signos de lucha, sin asfixia visible. El ganado caído en los corrales en la misma postura, de costado, sin convulsiones aparentes. Los pájaros, ausentes. En un radio de 15 kilómetros, ni un canto. Y luego, el lago. Cuando los primeros investigadores llegaron al cráter, encontraron el agua de un color que no le correspondía. El azul profundo habitual se había convertido en un óxido rojizo.
Una capa turbia cubría toda la superficie. En la orilla norte, una franja de vegetación había sido arrancada de raíz a lo largo de 80 metros, como si una ola sólida hubiera barrido el bosque hacia el exterior del cráter. El nivel del agua había descendido aproximadamente 1 metro respecto a las marcas de los años anteriores. Las hipótesis se sucedían sin orden. El gobierno camerunés solicitó ayuda internacional el 25 de agosto. Equipos científicos llegaron desde Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Japón y la propia Camerún. George Klein, limnólogo de la Universidad de Michigan, formaba parte del primer grupo americano. Su impresión inicial, anotada en su cuaderno de campo el 28 de agosto, fue de 5 palabras. Esto no es un volcán. No había erupción magmática, no había ceniza. No había temperatura elevada en el agua. Los sismógrafos regionales no habían registrado nada significativo aquella noche. Y, sin embargo, algo había salido del lago con la fuerza suficiente para vaciar 4 valles y arrancar árboles adultos del suelo del cráter. Los síntomas de los sobrevivientes daban una primera pista: quemaduras químicas en la piel expuesta al aire húmedo, pérdida de conciencia prolongada, entre 6 y 36 horas, ausencia total de daño en las vías respiratorias internas en los muertos. El cuadro coincidía con una sola causa conocida en la medicina forense: asfixia por desplazamiento del oxígeno mediante un gas más pesado que el aire. Y solo había un gas, abundante en la naturaleza, capaz de salir de un lago en cantidad suficiente para cubrir 4 valles. Pero quedaba la pregunta esencial: ¿cómo? ¿Cómo almacena un lago un gas en cantidad letal sin que nadie lo note durante siglos? Y entonces alguien recordó Monoun. El lago Monoun, agosto de 1984. 37 víctimas en una carretera. La investigación francesa había emitido una conclusión clara 2 años antes del desastre de Nios. El gas era dióxido de carbono almacenado en las capas profundas del lago. El informe se conservaba en archivos científicos en París y en Yaoundé. La advertencia sobre el riesgo de un evento de mayor escala en otros lagos de cráter de Camerún no llegó a tiempo a las autoridades regionales. 13 meses después, el lago Nios hizo lo mismo, pero a una escala 47 veces mayor. Un lago de cráter, en condiciones normales, es un cuerpo de agua tranquilo, asentado sobre las cicatrices de un volcán dormido. El Nios cumplía todos los criterios de normalidad. Volcán inactivo desde hace más de 400 años. Temperatura estable, sin manantiales hirvientes en superficie. Una postal geológica corriente del oeste africano. Pero las capas profundas no eran corrientes. A 200 metros bajo la superficie, el agua del Nios contenía aproximadamente 5 gramos de dióxido de carbono por cada litro. La cifra es difícil de visualizar hasta que se traduce. El agua del fondo estaba saturada de gas en una proporción cercana a la de una botella de refresco gasificado. 1.800 millones de metros cúbicos de líquido, cargado como una sola botella sellada a presión. El gas no salía del aire, llegaba desde abajo. Bajo el cráter, en la cámara magmática del antiguo volcán, el dióxido de carbono se filtra de forma lenta y continua hacia las aguas profundas a través de fisuras en la roca, una filtración milenaria. Mientras la temperatura, la presión y la quietud del lago se mantengan estables, el gas permanece disuelto. La columna de agua actúa como tapón. Harun Taziev, vulcanólogo francés y uno de los primeros especialistas en pisar el cráter después del desastre, propuso la hipótesis de la erupción límnica en septiembre de 1986. El término era nuevo en geología. Antes de Nios, los manuales clasificaban las erupciones en magmáticas, freáticas e hidrotermales.
Ninguna categoría describía lo que ocurre cuando un lago entero se descorcha. La mecánica funciona así. Si una perturbación profunda, un desprendimiento de la pared del cráter, un cambio brusco de temperatura, un movimiento sísmico menor, empuja una porción de agua saturada hacia capas menos profundas, la presión sobre esa porción cae. El gas disuelto deja de ser estable, forma microburbujas. Las burbujas hacen ascender más agua. Esa agua, al subir, libera más gas. El proceso se autoacelera en cuestión de minutos. Lo que empezó como una alteración local termina en una columna de espuma de más de 100 metros sobre la superficie del lago. El nombre técnico tardó en aceptarse. Erupción límnica. Hoy figura en los manuales. En 1985 no figuraba en ninguno. La cifra total de gas liberado por el NIOS aquella noche se estimó en torno a 1.200.000 toneladas de dióxido de carbono. Visualizado en volumen, el equivalente aproximado al contenido de 640 piscinas olímpicas de gas puro, escapando de un solo cráter en menos de 2 horas. La densidad del dióxido de carbono es 1,5 veces superior a la del aire. Por eso no se dispersó hacia arriba. Por eso bajó por los valles, en silencio, siguiendo la pendiente como un río invisible. William Evans, geoquímico del Servicio Geológico de Estados Unidos, llegó al cráter en septiembre. Sus mediciones de la concentración de dióxido de carbono en distintas profundidades se convirtieron en el estándar mundial para medir el riesgo limnológico. Las cifras confirmaron lo que Tassieff había intuido. El lago no estaba vacío. Después de la erupción de agosto, todavía contenía gas suficiente para repetir el episodio en condiciones favorables. Y solo había, en todo el planeta, 3 lagos con esta combinación de profundidad, geometría de cráter y filtración magmática activa. NIOS era el segundo. El primero había hablado 2 años antes. El tercero todavía no había dicho nada y era, con diferencia, el más grande de los 3. 15 de agosto de 1984. La carretera entre Foumbot y Bafoussam, en la región oeste de Camerún, atraviesa la orilla del lago Monon. A las 10:30 de la noche, un camión con pasajeros y varios vehículos particulares se detienen en el tramo bajo del lago. Al amanecer del 16 de agosto, los conductores que pasan por la misma carretera encuentran 37 cuerpos. Sin colisiones, sin heridas, esparcidos a lo largo de 300 metros de asfalto. El gobierno camerunés clasificó inicialmente el incidente como envenenamiento masivo. La investigación local apuntó hacia un sabotaje político no especificado. Las autopsias no encontraron toxinas. Los análisis del agua del lago no mostraron contaminación industrial. El caso quedó técnicamente sin resolver durante meses. En febrero de 1985, una misión francesa liderada por Haroun Tassieff y el geofísico Michel Halbach de la Universidad de Saboya descendió al cráter del Monon con instrumentos de medición de gases disueltos. El resultado del análisis fue claro. Las aguas profundas del Monon contenían concentraciones anómalas de dióxido de carbono. La hipótesis de una pequeña erupción límnica explicaba el patrón de muertes a lo largo de la carretera. Una nube de gas pesado había descendido por la pendiente nocturna, había rebasado la orilla y se había asentado sobre el asfalto el tiempo suficiente para asfixiar a quienes pasaban por allí. El informe técnico estuvo terminado a mediados de 1985. La conclusión incluía una advertencia explícita. Otros lagos de cráter en la misma región volcánica, en particular el lago NIOS, presentaban condiciones geológicas comparables. El riesgo de un evento similar a mayor escala no podía descartarse. Esa advertencia no se tradujo en acciones operativas. La comunidad geológica internacional recibió el informe con escepticismo. El concepto de erupción límnica no existía en los manuales y muchos especialistas consideraban el caso del Monon
una anomalía aislada. Las autoridades regionales de Camerún no recibieron una alerta directa sobre el NIOS. No se establecieron sistemas de monitoreo en otros lagos de cráter. No se evacuaron preventivamente las aldeas próximas. El intervalo entre la conclusión del informe y la noche del 21 de agosto de 1986 fue de aproximadamente 13 meses. 37 víctimas en Monoun, 1.746 en NIOS. La escala se multiplicó por 47. La explicación científica era la misma. La diferencia entre los dos casos no estaba en la geología, estaba en el tamaño del lago, en la cantidad de gas acumulado y en la geometría de los valles que desembocaban en cada cráter. Michel Halbwachs, ingeniero de formación, además de geofísico, comprendió desde octubre de 1986 que un lago saturado de gas podía vaciarse de forma controlada con una solución técnica relativamente simple. Una tubería vertical, anclada en el fondo del lago y abierta en la superficie, podía iniciar un sifón natural. El agua profunda, al ascender por la tubería y perder presión, liberaría su gas en forma de fuente. Sin bombas, sin energía externa, solo física. La idea estaba sobre el papel en 1987. La primera tubería operativa se instaló en el NIOS en 2001. 14 años entre la solución técnica y su aplicación. 14 años durante los cuales el lago siguió cargando gas. Pero la pregunta principal de aquella noche de agosto seguía abierta. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió a las 9:30 del 21? ¿Qué mecanismo físico despertó al lago aquella noche concreta y no antes y no después? La reconstrucción tardó años y empezó por un sonido. A las 9:30 de la noche, habitantes de aldeas situadas a más de 20 kilómetros del lago oyeron un sonido. Lo describieron de forma coincidente: un estruendo bajo, sordo, breve. No fue una explosión clásica. Fue el último ruido audible que produjo el cráter aquella noche. Después, silencio total durante 4 horas. Sobre la superficie del lago se elevó una columna, mezcla de agua y gas, vertical, de unos 100 metros de altura, más alta que la torre de la Catedral de Yaoundé. El nivel del agua del cráter descendió aproximadamente 1 metro al final del evento. Centenares de miles de metros cúbicos de líquido expulsados hacia el aire en menos de 2 horas. Una parte del agua cayó sobre la orilla norte como una ola sólida. Arrancó la vegetación a lo largo de 80 metros. Dejó un patrón de daño claramente direccional, todavía visible en las fotografías aéreas del UGS de septiembre. Sobre el cráter quedó la nube, dióxido de carbono puro, frío por la descompresión, sin olor, sin color. 1,5 veces más denso que el aire. La nube no subió hacia el cielo. Buscó la pendiente más baja del terreno y empezó a fluir como un río invisible hacia el norte. 3 valles, una velocidad de avance de entre 20 y 50 kilómetros por hora. Un alcance letal de aproximadamente 23 kilómetros. En menos de 20 minutos, el frente de gas cubrió las 4 aldeas. Por debajo de la cota del río invisible, el oxígeno del aire fue desplazado durante minutos. Por encima de esa cota, la nube se diluyó por debajo del umbral mortal. Quien dormía en la planta alta de una casa con frecuencia sobrevivió. Quien dormía en la planta baja, no. ¿Qué inició el proceso? El detonador exacto sigue siendo objeto de discusión científica. La hipótesis dominante, sostenida por la mayoría de los equipos que estudiaron el cráter en los meses siguientes, apunta a un desprendimiento submarino en la pared norte. La marca direccional de árboles arrancados apoya esa lectura. Una segunda versión propone una microinyección magmática desde la cámara volcánica subyacente como gatillo térmico. Una tercera apunta a un cambio brusco de temperatura superficial,
provocado por un frente meteorológico frío en las horas previas, capaz de iniciar una circulación convectiva descendente. Las tres hipótesis convergen en el mismo punto físico. Algo desplazó agua saturada hacia capas menos profundas. La presión cayó. El gas se separó del agua. El proceso se autoaceleró en cuestión de minutos. William Evans bajó los instrumentos hasta el fondo del cráter en septiembre. El perfil de concentración de dióxido de carbono mostró un dato incómodo. El lago había liberado una parte significativa de su carga aquella noche, pero no toda. La cantidad de gas disuelto que permanecía en las capas profundas seguía siendo suficiente en condiciones desfavorables para repetir el evento. Cifras finales del 21 de agosto. Gas expulsado, 1.200.000 toneladas. Víctimas humanas, 1.746. Cabezas de ganado, aproximadamente 3.500. Duración del evento, menos de 2 horas. El NIOS no estaba desactivado, estaba esperando. Michel Halbach presentó el diseño completo de su sistema de desgasificación en 1992, en una conferencia internacional sobre lagos peligrosos celebrada en Yaoundé. El principio físico era el mismo que había propuesto 6 años antes. Una tubería de aproximadamente 15 centímetros de diámetro anclada en el fondo del lago a 200 metros de profundidad, con la boca superior emergiendo sobre la superficie. Una pequeña bomba para iniciar el flujo en el arranque. Después, sifón natural sostenido por la presión del gas. El funcionamiento se demostró en pruebas de campo entre 1992 y 1995 en el lago Monon. El agua profunda, saturada de dióxido de carbono, asciende por la tubería. A medida que sube, la presión hidrostática disminuye. El gas disuelto se separa del agua en forma de burbujas. La mezcla resultante es menos densa que el agua circundante y eso refuerza el ascenso. En la boca de la tubería, sobre la superficie del lago, la mezcla emerge como una fuente vertical de hasta 50 metros de altura. El dióxido de carbono se libera a la atmósfera de forma controlada y dispersa. El agua, ya desgasificada, vuelve al lago. El sistema funciona sin energía externa una vez iniciado. Una sola tubería puede liberar entre 20 y 50 millones de metros cúbicos de gas por año. La primera tubería operativa se instaló en el NIOS en enero de 2001, 14 años después del primer diseño. Entre el informe de Halbach de 1986 y la financiación efectiva del primer prototipo, se acumularon solicitudes presentadas a la Unión Europea, a agencias estadounidenses, a fondos privados y al gobierno camerunés. Los archivos de las solicitudes rechazadas o demoradas se conservan en Yaoundé y en París. La razón formal alegada con mayor frecuencia: prioridades presupuestarias y dudas sobre el riesgo real de una recurrencia. Gregory Tangileke, geólogo camerunés, coordinó la integración del proyecto en el Sistema Nacional de Monitoreo a partir de 1999. Su trabajo conectó la ingeniería francesa con la administración local. Sin esa conexión, la tubería de 2001 no se habría instalado. Una sola tubería no era suficiente para vaciar el NIOS a un ritmo seguro. En 2011 se añadieron 2 más. En el Monon se instalaron 3 tuberías en 2003. Hoy, las concentraciones de dióxido de carbono en las capas profundas del NIOS han descendido aproximadamente a la mitad respecto a los niveles medidos por Evans en 1986. El gas sigue acumulándose lentamente desde la cámara magmática inferior. Las tuberías compensan la entrada. Si dejaran de funcionar, el equilibrio se invertiría en cuestión de décadas. El sonido de la fuente sobre la superficie del lago es constante. Un chorro vertical, blanco,
audible a kilómetros de distancia en noche cerrada. Es el único ruido que produce el cráter ahora. Es también la única defensa entre las aldeas reconstruidas del valle y un lago que aprendió a matar una vez. El sistema técnico es funcional. La advertencia estaba dada. La pregunta que la geología no había hecho antes de 1986 hoy tiene respuesta. Pero la respuesta solo cubre 2 de los 3 lagos del planeta con este tipo de carga. El tercero está al sur. Es 800 veces más grande y no tiene tuberías suficientes para vaciarlo. El lago Kivu se extiende a lo largo de la frontera entre la República Democrática del Congo y Ruanda. 2.700 kilómetros cuadrados de superficie, 485 metros de profundidad máxima. En la orilla occidental, la ciudad de Goma. En la oriental, Bukavu. Entre las dos, en una franja de 50 kilómetros alrededor del lago, viven aproximadamente 2 millones de personas. En las aguas profundas del Kivu hay disueltos, según las mediciones publicadas por el Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuáticas, alrededor de 300 kilómetros cúbicos de dióxido de carbono y 60 kilómetros cúbicos de metano. Las cifras superan en 2 órdenes de magnitud el contenido del NIOS en 1986. El metano añade un riesgo que el NIOS no tenía: inflamabilidad. Una liberación masiva de gas en el Kivu no solo desplazaría el oxígeno, podría incendiarse sobre las ciudades. Martin Schmidt, limnólogo del Centro Suizo, ha publicado desde 2005 una serie de estudios sobre la estabilidad del Kivu. La conclusión recurrente es que el lago contiene gas suficiente para producir una erupción límnica de escala continental, si se desencadena la mezcla de sus capas profundas. Los detonadores posibles son los mismos que en NIOS, con una adición. El volcán Nyiragongo se encuentra a 18 kilómetros del borde norte del Kivu. Nyiragongo alberga el mayor lago de lava líquida activo del planeta. Su erupción de 2002 cortó la ciudad de Goma en 2 con un río de lava. Su erupción de 2021 volvió a entrar en los suburbios. Desde 2008, una planta llamada Kivu-Watt extrae metano del lago a profundidad y lo quema para generar electricidad para la red ruandesa. El proyecto, diseñado por el ingeniero Philip Morkel, cumple una doble función. Es un recurso energético y es la única forma operativa de desgasificación a escala industrial del Kivu. Pero el ritmo de extracción está calculado para abastecer la demanda eléctrica, no para vaciar el lago. La acumulación neta de gas en el Kivu sigue creciendo año tras año. NIOS liberó 1.200.000 toneladas de gas en una noche. El Kivu contiene una carga aproximadamente 300 veces mayor. La cronología limnológica del planeta tiene 3 entradas. 15 de agosto de 1984, Lago Monoun, 37 víctimas. 21 de agosto de 1986, Lago NIOS, 1.746 víctimas. La tercera entrada todavía no tiene fecha. El lago NIOS sigue ahí, en su cráter, respirando despacio. Las tuberías de Halifax cantan sobre su superficie cada minuto desde 2001. El Monoun también respira despacio, con sus 3 tuberías. El Kivu, 1000 kilómetros al sur, respira sin tuberías que basten, junto a un volcán activo y bajo 2 millones de personas. La geología no avisa, solo registra. Si están cerca del tema de los procesos geológicos que la historia humana suele ignorar hasta que es tarde, suscríbanse al canal. Analizamos regularmente este tipo de eventos a esta escala. La pregunta no es si el lago Kivu va a desgasificarse. La pregunta es ¿cómo? Gota a gota, controlado por ingenieros durante las próximas décadas. O de golpe, en una sola noche de agosto.
como hizo el NIOS.